Hola programadores entusiastas, mi nombre es Juan David Moreno y bienvenidos a un nuevo video de Python para Rookies, el tercero. Les cuento, en el video de hoy aprenderemos lo que son los conceptos básicos, que comprende básicamente la sintaxis básica de Python, tanto las variables y los tipos de datos, ya sean enteros, floating points, strings, etc. Antes que nada, antes de comenzar, quería mostrarles como páginas donde adquirir como material teórico que recomiendo mucho y que me han servido mucho a través de mi aprendizaje del lenguaje de programación. La primera es docs.python y la otra es W3 Schools. Estas tienen un contenido muy enriquecedor para la mente en lo que comprende el lenguaje de programación. Es todo muy completo, muy explicativo y te va a ayudar. Bueno gente, estamos aquí pues de nuevo en la parte práctica del video básicamente y ya como vamos a comenzar a entrar en materia pues en todo lo que tiene que ver con Python y el lenguaje de programación en sí dentro de Visual Studio Code. Y eso es exactamente lo primero que vamos a hacer, abrir el Visual Studio Code. Bueno, olvídense de esto por ahora, estos dos archivos pues hagan de cuenta que no están ahí. Lo primero que voy a enseñar es cómo comenzar básicamente a entrar en materia de código básicamente. Cuando ustedes abran esto puede que esté vacío. Entonces, lo que primero que hacemos es crear una carpeta si no la tenemos, que va a ser como nuestro proyecto donde vamos a comenzar a guardar nuestros archivos con el código. Pues ya más adelante, cuando tengamos proyectos como definidos o específicos, pues vamos a comenzar a guardar nuestro código en ciertas carpetas para poder separarlos. Pero bueno, comencemos entonces, por ejemplo, ¿con qué? Yo voy a comenzar con la carpeta que tengo pues como para enseñar, que es Python para Rookies. Entonces la selecciono y aparecen estos dos archivos que ya había creado. Pero cuando ustedes lo hagan una carpeta vacía, les va a aparecer esto vacío. Entonces, para crear un archivo de Python, vamos a crearlo, le vamos a poner un nombre, no sé, yo por ejemplo le voy a poner prueba, pero ojo, todos los archivos de Python para que puedan ser ejecutados con el lector de Python y tengan la sintaxis de Python, tienen que tener la extensión .py, así como tenemos para los de Word.docx o para los de PDF.pdf, los archivos de Python siempre son .py. Y bueno, eso por el lado de crear el archivo. Entonces ya que tenemos el archivo acá, podemos comenzar a escribir código básicamente para los que están más familiarizados, para los que no, pues ya entraremos en esa materia. Acá pues puedo definir unas variables y que algo bueno que tiene Visual Studio Code es que tiene como sus propias terminales. Estas terminales son las que nos van a mostrar cómo corre el código, si tiene errores o si no tiene errores básicamente. Entonces lo primero que hago yo, por ejemplo, podría crear una nueva terminal acá, o si quiero correr esto directamente, le voy a darle a este icono de acá, que me tiraría esta terminal, y por ejemplo en este caso no tengo ningún error. Pero ya pues que estamos entrados pues en esto, entonces voy a decir que por ejemplo imprima la variable x. Lo guardo y lo creo. Aquí se imprime la variable. Entonces solamente sería como correr esto o crear una terminal y decirle que corre el archivo básicamente. Pero bueno, eso todo por lo que sería abrir el archivo, cerrarlo. Claramente pues guardamos el archivo en file, save as, save automáticamente. Y bueno, vamos a comenzar con la sintaxis básicamente. Voy a cerrar esto. Y bueno, una de las cosas que tiene Python que lo caracteriza mucho es como su flexibilidad y su facilidad a la hora de entender para usuarios nuevos que están entrando pues al mundo de la programación o estas cosas. Entonces, básicamente pues es muy importante que antes de saber Python pues se tenga como cierto nivel de inglés, así podremos entender como palabras tipo como esta que es print, que sería imprimir, pero en inglés básicamente. ¿Qué hace por ejemplo para comenzar? Vamos a comenzar con un hola mundo clásico, que espero pues que todo el mundo ya esté familiarizado con esto. Los que no, pues básicamente es como el primer paso que se da en programación. Solamente para que miremos. Imagínate que yo quiero decirle a la terminal que me imprima algo, o sea, que me muestre algo, por ejemplo. Entonces, la función más importante de Python que se encarga de esto es la función print, que siempre está la palabra print
seguido de unos paréntesis. Dentro de los paréntesis podemos decirle que imprima, no sé, una palabra, palabras que siempre están entre comillas, y no sé, como vamos a comenzar con el hola mundo, que ya lo tenía escrito acá, pero lo escribo hola mundo. Entonces, si le digo a Python que corra este archivo, es exactamente eso lo que me va a imprimir, nada más, hola mundo. Si yo le digo, no sé, hola Juan David, ¿cómo estás? Va a ser eso lo que me imprima básicamente. Y no solamente pues puede imprimir estas cosas, puede imprimir muchas más otras cosas que podamos crear con cierta lógica. Pero bueno, ya que tenemos definido como la palabra reservada print y cómo funciona básicamente esta función, vamos a saltar en lo que son los comentarios, que seguramente ya los habían visto por acá. Los comentarios puede que a veces pasen desapercibidos, pero son muy importantes en realidad a la hora de entender el código de otra persona o de un tercero en general, o incluso el mismo tuyo. Básicamente lo que hace esto es que nos ayuda pues básicamente para propósitos no solo de documentación, como para decir tipo antes del print, por ejemplo, esto es una función print, básicamente como para explicar gran parte del código, o solamente para dejar definido que a esto le falta una letra, por ejemplo, y pongamos que le falta una letra, le falta la N, porque si por ejemplo lo corremos así va a saltar un error, que es el traceback, porque hay que definir bien las cosas. Entonces cuando le faltaba una letra podemos quitar esto, pero básicamente son cosas que no afectan directamente al cómo corre el código, pero son muy importantes para entender por parte de los seres humanos nosotros que quiera hacer ese código o cuáles eran las intenciones del usuario que lo creó básicamente. Ya definido esto, pues siento que ya podemos pasar ya al apartado de variables. ¿Qué son las variables básicamente? A mí me gustaría que vieran las variables como si tuviéramos una caja. Imagínense por ejemplo, a ver, les voy a decir algo, imagínense por ejemplo que esto es una caja, o llamemos a la caja Alberto por ejemplo, no, llamemos a la caja X, y supongamos que le queremos poner una palabra a la caja. Entonces a la caja X yo le quiero poner la palabra Alberto básicamente. Entonces imagínense una caja que tiene una etiqueta llamada X y una palabra Alberto que se la ponemos ahí. Entonces ahora cada que por ejemplo llamemos a X con la función de imprimir print, nos va a salir lo que hay en la caja, que era lo que hay en la caja a Alberto básicamente. Hay diferentes tipos de variables, por supuesto, y eso es a lo que vengo a entrar en materia. O sea, no quiero comenzar a definirles las variables y decirles como qué tanto pesan computacionalmente, pues sabemos que cada variable va a tener su tamaño en bits y eso al final puede ser como importante a la hora de ejecutar el problema, pero solamente para que conozcan qué son las variables van a haber 4 o 5 tipos básicamente. Las primeras son de tipo string. ¿Qué son strings? Cadenas de texto. Las cadenas de texto siempre van a estar caracterizadas porque van entre comillas, pueden ser comillas singulares o dobles comillas, pero siempre van a ser cadenas de texto. ¿Qué más? Pongamos otra variable que se llama y, que tiene un número. Esto es una variable de tipo entero, porque esto, así como lo tenemos y como entendemos en la vida real, es un número entero. Obviamente hay diferentes tipos de números. Si creo una variable z con el mismo número, pero con un punto y un decimal, ya deja de ser un entero, sino que es una variable tipo float. Esta variable es de tipo float, mientras esta variable es de tipo entero. Y luego tendríamos un último tipo de variable que se llaman variables booleanas, que solamente hay dos tipos de variables booleanas dentro de esto. Aquí pueden haber infinitas clases de tipos de números diferentes, infinitas clases de cadenas de texto diferentes, pero booleanas solamente hay true
y false, que siempre comienzan por la primera letra mayúscula. Y bueno, eso serían como los 4 tipos de variables. Cada uno es diferente, pero hay algo también importante que no quería dejar pasar, y es que, miren, por ejemplo, supongamos que tenemos una variable n que es un número, pero este número va dentro de comillas. Esto también es un string. No importa si es un número, no importa qué caracteres sean, siempre y cuando no sean caracteres especiales que luego les explicaré, pero esto, lo que está entre comillas, va a ser un string. Ya no sería un número, sino un string. Dicho esto, supongamos que yo tengo la variable n, supongamos que yo tengo n, ¿sí? Pero quiero convertir n, que en este momento es un string porque está entre comillas, lo quiero convertir en un número. Entonces, yo por ejemplo lo que haría sería utilizar el método int, que también es un método, así como es un tipo de variable, es un método o una función básicamente en este lenguaje, y le digo que me retorne el entero de la palabra n básicamente. Entonces cuando yo le dé print n, me va a salir esto. Cuando yo le dé print m, me va a salir esto. Pero estas dos cosas son diferentes, porque esto sería una cadena de texto y esto sería un número. La diferencia con ambos es que luego vamos a entrar en materia de los operadores. Y ustedes saben que dentro de los operadores aritméticos se pueden hacer la suma de números, resta de números, multiplicación, división, pero esto no funciona igual para las cadenas de texto, claramente, y por obvias razones. Por último, así como puedo yo convertir a enteros una cadena de texto, puedo convertir a cadena de texto un entero, básicamente. Entonces puedo volver como a su estado natural, básicamente. Entonces voy a mostrar acá con la función type que me diga que básicamente qué tipo eran antes y después. Ups, me falta aquí imprimir, porque siempre que queramos que algo se vea tenemos que imprimirlo. Y aquí tendríamos, antes en este primer print teníamos una clase entera int, y luego de que lo convertimos con el str en la función str, volvió a ser una clase string, cadena de texto. Y bueno, eso sería todo por esta clase de sintaxis básica y variables y cómo abrir los archivos y ejecutarlos. Espero que hayan entendido perfectamente. No olviden las páginas que les recomendé con la documentación y la página de W3S Schools. Y nada, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan David Moreno y muchas gracias, espero que estén bien. Chao, chao.